Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino, que en respuesta a todas las preguntas que ustedes nos envían, hace algunos programas especiales. Hoy vamos a continuar con una pregunta que los niños y los jóvenes de repente tienen en mente, pero no se animan a preguntarle a su párroco. Y seguramente tú la tuviste o a lo mejor la tienes y nunca la resolviste. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué se dice que Cristo resucitó al tercer día? Bueno, esta frase no intenta decir, tenemos que aclarar, que Cristo resucitó a las 72 horas, Porque si tú unes 24 horas de un día más otro día, ya son 48, y si unes otro día, son 72 horas. Y si tú tratas de pensar, 72 horas después Cristo resucitó, pues resulta entonces que no llegas al domingo, sino que tus resultados son totalmente distintos. Por lo tanto, esta frase de que Cristo resucitó al tercer día no significa que Cristo resucitó a las 72 horas, sino que entre su muerte y resurrección hubo parte del viernes, parte del sábado y parte del domingo. Cristo murió el viernes a las 3 de la tarde y ese día fue colocado en el sepulcro al anochecer. Respetó la ley del sábado. Acuérdate que los judíos no podían trabajar ni hacer nada en sábado. Por eso se dice que Cristo respeta la ley del sábado, permaneciendo en ese sitio, en el sepulcro, y en el primer instante del domingo resucita. De esa manera hay un día completo, que es el sábado, solamente la tarde del viernes y solamente unos cuantos instantes del domingo. Pero, de cualquier manera, son 3 días en los que Cristo está en el sepulcro. Por eso decimos, Cristo resucitó al tercer día. La siguiente pregunta, ¿por qué se le llama domingo al día de la resurrección de Cristo? Miren, en la antigüedad, los días estaban dedicados a los dioses y a los astros. El primer día de la semana para los romanos, que es el actual domingo, estaba dedicado al sol y le llamaban dies solis, por lo tanto, el día del sol. El lunes estaba dedicado a la luna, de ahí viene el nombre, lunes, luna. El martes al dios Marte. El mercurio, ¿a qué te suena? Bueno, pues al miércoles, dedicado al dios Mercurio. El jueves estaba dedicado a Júpiter, el viernes estaba dedicado a la diosa Venus, fíjate, Venere, Venus, de ahí viene el venerdì, o en el italiano, o el viernes, de ahí viene incluso de Venere. Las enfermedades venéreas, pues eran supuestamente las que se contagiaban a través de esta parte sexual que tenía algo que ver con Venus. Y el sábado era dedicado al dios Saturno. Fíjate, algo interesante es que la resurrección de Jesucristo fue de tal importancia para los cristianos que le cambiaron el nombre al día que antes estaba dedicado al sol y decidieron dedicárselo a Cristo con la palabra dies dominica. Dies dominica, que significa día del Señor, se fue convirtiendo poco a poquito en domingo, que significa domingo, día del Señor. Algo interesante también es que en idiomas como el inglés o el alemán, seguramente tú has escuchado alguna palabrita en inglés o en alemán, como la que te voy a decir ahora, se sigue dedicando el domingo al sol. A ver, te voy a preguntar, ¿cómo se dice en inglés sol? Pues ya me dijiste sun, muy bien. ¿Y cómo se dice domingo en inglés? Sunday, es decir, día del sol. ¿Cómo se dice en alemán día del sol? Igual, Son es igual en alemán, sol, y Tag
sería día. Por eso en alemán, día, el domingo le dicen Sonntag, porque tanto los ingleses como los alemanes pues no fueron culturas que recibieran tanto la influencia del latín y sobre todo la influencia de la cultura cristiana católica. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Es cierto que Jesucristo dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados? A ver, el Evangelio de Juan da testimonio de este poder que Cristo confiere a los apóstoles. Te voy a leer el texto completito de San Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23. Dice así: la noche del día de la resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, es decir, el día de la resurrección, vino Jesús y puesto en medio les dijo: la paz esté con ustedes. Después les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Y aquí ponemos atención. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Cristo les da una misión. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Les está dando un poder especial. Primero los envía, ahora les da el poder y ahora les dice: a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Por lo tanto, podemos decir que este texto que acabamos de escuchar muestra dos efectos de la resurrección de Jesucristo. Primero, la paz, porque Cristo les dice dos veces: la paz esté con ustedes. Dios quiere que todo mundo tenga la paz, pero también el otro efecto de la resurrección es el perdón de los pecados. Solamente hasta que Cristo resucita puede dar a alguien el poder de perdonar y se los da a los apóstoles. Y esto lo hace manifestando la autoridad que Él les otorga a aquellos apóstoles que lo han recibido y que lo han acompañado y que son testigos de su resurrección. Así que más claro, ahí en este texto que te acabo de leer, no hay otro. Cristo les da a los apóstoles el poder diciendo: a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no, simple y sencillamente no. Una pregunta más acerca de la vida o cuestiones que tengan que ver con Cristo es: ¿cómo y cuándo se encontró la cruz de Cristo? Una pregunta muy interesante. Si hemos hablado en otro programa de que la cruz de Cristo se conserva allá en Roma, pues alguna gente se pregunta: a ver, ¿cuándo y cómo fue este hallazgo? Tenemos que irnos hasta el siglo IV y quiero recordarte que los primeros siglos, del primero al cuarto, la Iglesia fue perseguida por el Imperio Romano. Entre el siglo I y el IV, los cristianos no podían construir ninguna iglesia, se reunían a escondidas en las casas. Los cristianos no utilizaban casi signos religiosos porque los descubrían y los mataban. Si alguien era descubierto como católico, como cristiano, le quitaban sus pertenencias, absolutamente todas, aun cuando el esposo fuera el católico y la esposa y los hijos no, a la esposa y a los hijos les quitaban todo. Si un hermano o uno de los hijos era católico y los demás familiares, a la familia le quitaban absolutamente todo, y al que era católico lo asesinaban de muchas formas. Podía morir crucificado, echado a las fieras, enterrado vivo, decapitado, en fin, todas las formas posibles. Así que antes del siglo IV no era posible buscar la cruz ni tener otros elementos porque los cristianos podían ser identificados fácilmente. Fue entre el año 320 y 326 cuando Santa Elena, esta mujer, ¿quién era? Pues la mamá del emperador Constantino. El emperador, su hijo, acababa de dar el perdón a los cristianos, con él empezó la libertad para los cristianos y la mamá quiso viajar a Roma para buscar las reliquias de la Pasión. La tradición nos cuenta que al excavar en el lugar donde estaba el Calvario y el Santo Sepulcro, encontró 3 cruces. También encontró el letrero con la inscripción, el letrero que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, separado de la cruz, pero esto hacía que no pudiera saber cuál fue la cruz verdadera.
Si tú llegas a un lugar y ves 3 cruces semejantes y el letrero de la cruz de Cristo ahí pero separado, ¿cómo le harías para saber cuál fue la cruz de Cristo? Esto te lo digo regresando después de un breve corte. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. Llevo ya 2 años y medio consumiéndolo. En enero de este año me han dado de alta. Me hacen una biopsia en la médula ósea y me dicen, yo no sé cómo le hiciste, hijo, pero tú ya no tienes nada. Y estoy convencido que este alimento me ayudó a soportar todos estos tratamientos, porque vengo de 2 trasplantes de médula ósea, de 12 quimioterapias, 38 radiaciones. Y parecía mentira, pero a mí nada de eso se me veía. Todo el mundo que me veía me decía, no puedo creer que me digas que vienes o que te están haciendo eso. Recuerda que Mimex no es un medicamento, es un alimento que puede tomar toda la familia. Y si tienes una enfermedad cronodegenerativa como el cáncer, Mimex te fortalecerá para soportar y salir adelante en los tratamientos clínicos. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. En tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Gracias por continuar con nosotros y estamos en este momento tratando de responder a la pregunta de cómo y cuándo se encontró la cruz de Cristo, pero aquí entraron otras 2 preguntas que yo la uno en una sola. No vamos a dejar pendiente el tema sobre cómo y cuándo, pero quiero unir estas otras 2 preguntas para que quede como redondeado totalmente el tema. Las preguntas que me dicen es: ¿cuándo comenzaron las persecuciones contra los cristianos? ¿Y cuándo terminaron? Bueno, miren, las persecuciones comenzaron con Nerón en el año 64. Recuerden que Nerón, así lo dice la tradición, quería construir una Roma nueva en el centro de la ciudad y el Senado se lo impidió. Los romanos tenían su grupo de senadores que también opinaban y el Senado le dijo: Nerón, no hay dinero. Y Nerón, como quería salirse con la suya, pues mandó que quemaran aquella parte que él quería construir, sin tomar en cuenta el viento de aquella noche. El viento fue tremendo e hizo que el incendio se fuera sin control. En lugar de que se quemara solamente unas cuantas horas lo que Nerón quería, resulta que el incendio duró más de 6 días. Imagínate todo lo que alcanzó a quemar. Y la gente, muy enojada, empezó a buscar algún causante y todo el mundo le echaba el ojo a Nerón diciendo: es claro, si él quería construir y hay un accidente, un incendio donde él quería construir, ya sabemos quién es. Y Nerón astutamente dice: no, lo que pasa es que los cristianos quieren ya que se acabe este mundo para que llegue el reino nuevo de Cristo, y por eso
ellos quisieron destruir Roma en una señal de que ya se esté acabando el mundo para que venga su Mesías. Claro, el coraje de la gente entonces se fue hacia los cristianos y fue un coraje que iban aumentando cada vez más los emperadores para quitarles a los cristianos sus pertenencias, porque había algunos cristianos que tenían, cuando se hacían cristianos, tenían grandes tierras. Eran personas que tenían negocios o comercios y cuando se hacían cristianos, pues eran muy poderosos y el emperador decía, yo quiero quitarles lo que tienen. Y un pretexto, pues, era esta persecución. Así que las persecuciones duraron más de 250 años hasta el siglo IV. ¿Cómo terminaron? Pues podemos decirlo, por un milagro. Un emperador llamado Magencio se tenía que enfrentar con otro hombre que quería quitarle el poder, un hijo de otro gran dirigente en Roma llamado Constantino. Así que Constantino y Magencio iban a pelear para ver quién se quedaba al frente del gobierno de la ciudad. Constantino llevaba las de perder, tenía un ejército más pequeño, tenía menos experiencia en la lucha, y en cambio Magencio ya estaba gobernando Roma. Él tenía un gran ejército, por lo tanto se pensaba que Magencio iba a ganar. Sin embargo, nos cuenta la tradición que la víspera de aquella batalla, Constantino volteó hacia el cielo y vio una cruz, y escuchó una voz que le decía, en latín, in hoc signum victor, en español, bajo este signo vencerás. Constantino pues no sabía qué era eso, pero todos los romanos eran muy supersticiosos, creían en muchos dioses, y Constantino, pensando que sería un mensaje de Júpiter o de algún dios, mandó poner la señal de la cruz en todos sus estandartes, en algunas de las armas que llevaban, y curiosamente pasó algo muy extraño. Cuando Constantino iba a entrar a la ciudad, fíjate que Roma está en gran parte dividida la ciudad por un río que se llama el río Tíber. Y curiosamente, cuando Constantino iba a entrar por esta parte del río Tíber, salió Magencio a su encuentro y en el puente que iba a pasar Magencio resulta que se desmoronó, dicen algunos, otros que Magencio se cayó. La cosa es que Magencio se cae y muere ahogado en el Tíber. Y de acuerdo a las reglas de guerra de aquel tiempo, aunque tuviera mucho ejército Magencio, si moría el líder, si moría el capitán del grupo, todos los demás tenían que entender que habían perdido la victoria. Así que Constantino, casi sin luchar, se convirtió en el emperador de Roma, y al preguntar al día siguiente qué significaba aquella cruz, se dio cuenta que significaba Cristo, y entonces decidió no hacerse cristiano en ese momento, pero sí quitar la pena de crucifixión. De esta manera, en el siglo IV se quita la pena de crucifixión, ya nadie muere crucificado, se quita la persecución contra los cristianos, e incluso él les construye algunas basílicas a San Pedro y a San Pablo sobre su tumba, que son las basílicas que todavía nosotros podemos visitar hoy en día. Regresando entonces a nuestro tema, Santa Elena sí se hace cristiana, la mamá de Constantino luego, Constantino hasta que va a morir ya mucho tiempo después. Pero Santa Elena, con todo el apoyo de el hijo, viaja hasta Tierra Santa, hemos dicho, llega al lugar del Calvario, escarban y aparecen 3 cruces, pero ninguna de ellas tiene ya clavos, ninguna de ellas tiene clavado el letrero. ¿Cómo hacerle entonces para saber cuál es la de Cristo? Algunos aspectos prodigiosos permitieron la identificación. Los enfermos se acercaron a las 3 cruces y resulta que al acercarse a una no pasaba nada, al acercarse a otra tampoco, y cuando se acercaban a la tercera empezaron a recibir una sanación especial, e incluso un muerto, alguien que había caído por estar trabajando en una construcción, había muerto y resucitó. Esto hace que los albañiles, porque era un albañil el que había caído y resucitó, consideren a la cruz como su protectora, y el día de la Santa Cruz, el día 3 de mayo, la festejen tanto, porque Santa Elena encontró la cruz de Cristo un día 3 de mayo.
¿Qué pasó después con esta cruz que se encontró, la cruz de Cristo? Bueno, un fragmento, el más grande, se llevó a Roma y otro pequeño se quedó allí en Jerusalén. Allá en Roma se empezó a construir la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, donde se conserva hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con la Santa Cruz que se quedó en Jerusalén? Lamentablemente, cuando llegaron los persas e invadieron Jerusalén, pues el rey Cosroas lamentablemente se la robó y tuvo que, años más adelante, un emperador llamado Heraclio recuperarla. Esto fue en el año 614. Por eso la fiesta de la recuperación de la Santa Cruz se festeja, se celebra en septiembre, y la fiesta del encuentro de la Santa Cruz el 3 de mayo. Y aquí te quiero explicar algo también. ¿Cómo se dice encuentro en latín? ¿Sabes cómo se dice? Descubrimiento, se dice invención. Por eso a veces algunos libros dicen, ese día se inventó la Santa Cruz, y alguien dice, ¡ay! Entonces la iglesia nos está engañando, alguien la inventó. No, a ver, estudia latín primero. Invención significa descubrir. ¿Qué hace un inventor? Descubre algo. Eso es lo que significaría la palabra invención. Y una pregunta la gente se hace sobre esto. Oiga, yo sé que hay muchas astillas en el mundo y todo el mundo dice que son astillitas de la verdadera cruz. Dicen de la vera cruz, es decir, la verdadera cruz. ¿Esto es cierto? Ay, a propósito, precisamente así se le llama al puerto de Veracruz, porque cuando llegaron los conquistadores, lo primero que hicieron fue poner la cruz que traían ellos en sus manos, pero no era una astilla, por supuesto, de la cruz de Cristo. La mayoría de estas astillas que dicen ser parte de la cruz verdadera no son de la cruz verdadera, sino lo que sucede es que algunos sacerdotes o fieles han llevado a Roma o a Jerusalén un pedacito de madera, y cuando han estado frente a la Santa Cruz, han tocado este pedacito de madera a la verdadera cruz. Y esto hace que a estos objetos se les llame reliquias, pero de tercer grado. Te explico rápidamente. Por ejemplo, si tú vas a visitar, ¿qué te diré?, la tumba de San Francisco de Asís, y tú colocas tu pañuelo junto a la tumba, tu pañuelo se convierte en una reliquia de tercer grado. O dicho de otra manera, significa es un objeto que estuvo tocado al cuerpo de un santo o a un lugar santo. Si tú vas al Santo Sepulcro y colocas ahí una velita o un pedacito de tela, tu pedacito de tela o tu vela se convierte en una reliquia de tercer grado. Si yo voy al Calvario, al lugar donde estuvo la cruz de Cristo, donde estuvo Cristo crucificado, y toco un pedacito de madera ahí, mi pedacito de madera se convierte en una reliquia de tercer grado. No es la cruz de Cristo. Yo no puedo engañar a la gente diciéndole, es la cruz de Cristo, es parte de la cruz de Cristo, es una astilla de la cruz de Cristo. No, esto es una reliquia de tercer grado. Y para que te quede muy claro, vamos a hacer una recapitulación. ¿Qué significa reliquia? Lo que queda en latín. ¿Qué fue primero considerado reliquia? Los cuerpos de los santos. Reliquias de segundo grado son aquellas cosas que utilizaron los santos como vestimentas, zapatos, que estuvieron en contacto con ellos. Y reliquias de tercer grado, tus objetos que tú tocas a las reliquias de primero o segundo grado. En tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. En tu camino, un programa para encontrar la meta.
Gracias por estar escuchando este programa y como tú sabes, estamos respondiendo a muchas preguntas que recibimos acerca de Jesucristo, de la Biblia, de los santos, de los ángeles, y estamos hablando exactamente de la figura de Jesucristo en estos últimos programas. Y hay una pregunta que va a tener una respuesta bastante amplia, porque fíjate que en 1980 se encontró supuestamente, ¿y por qué te digo eso? Porque precisamente es eso, supuestamente la tumba de Cristo en Jerusalén. La pregunta es esa. ¿Es cierto que en 1980 se encontró en Jerusalén la tumba de Cristo? Bueno, miren, en la Cuaresma del año 2007 se habló en los medios de comunicación del hallazgo de la supuesta tumba de Jesucristo junto a la de María Magdalena y sus hijos. Fíjate lo que significa. Qué interesante apareció en una revista, se encontró la tumba de Cristo junto a la de María Magdalena y los hijos de ambos. Estos comentarios se dieron en una presentación del Discovery Channel y han causado mucha inquietud. Por eso es necesario descubrir lo que hay de verdad en esos acontecimientos, porque mucha gente dice Discovery Channel, esto ya es verdadero, y muchas veces Discovery Channel hace programas para llamar la atención de la gente, pero también, pues lamentablemente, para buscar solamente el rating, porque esto significa dinero, como ellos dicen, money, ¿no? Hay que buscar lo que hay de verdad y lo que hay de mentira. Para facilitar la reflexión, voy a utilizar el método de preguntas y respuestas. ¿Cómo se encontró? Vamos a comenzar con lo que es cierto de esos descubrimientos. ¿Qué es cierto? En 1980, en un barrio que se llama el barrio de Talpiot, allá en Jerusalén, un grupo de trabajadores estaba excavando para construir un edificio cuando de repente descubrieron una cueva. Las autoridades de Jerusalén intervinieron inmediatamente para que los mejores arqueólogos realizaran los estudios correspondientes, algo semejante a lo que se estaba haciendo aquí en el Palacio de las Ajaracas, en el centro de la Ciudad de México, una casa muy bonita. Dijeron vamos a restaurarla y de repente cuando estaban escarbando, en el fondo apareció una piedra monolítica gigantesca, mucho más grande que la Coatlicue, que la Coyolxauhqui. ¿Y qué se hace ahí? Pues entran las autoridades de arqueología de México para estudiar de qué se trata. Pues lo mismo sucedió allá en Jerusalén. ¿Quién estuvo a la cabeza del grupo de investigadores? Un arqueólogo israelita llamado Amos Kloner, especializado en tumbas, como lo demuestra una tesis que él hizo. ¿Sabes cómo se llama la tesis que escribió Amos Kloner? La necrópolis de Jerusalén en los periodos romanos, helenistas y tempranos. ¿Qué te dice esta tesis? Bueno, que es un hombre especialista en necrópolis. ¿Qué significa necrópolis en griego? Ciudades de los muertos, es decir, en los cementerios. Es un experto, pues, en tumbas judías, romanas y griegas. La experiencia de este arqueólogo es reconocida no solo por sus diversas excavaciones en la zona de Jerusalén, de Tierra Santa, sino porque es miembro de diversos consejos profesionales y arqueológicos de Israel. Además, es el arqueólogo oficial del distrito de Jerusalén y profesor de la Universidad Bar Ilan. ¿Qué se encontró dentro de la cueva? Mira, se encontraron 10 tumbas o contenedores de restos humanos. Imagínate una especie de tumbas rectangulares donde se colocaban restos humanos, y también a estos, contenedores se les llama osarios porque pues contienen los huesos. ¿Quién mostró al mundo la tumba hace algunas décadas? Fíjate, hace algunas décadas, porque el Discovery Channel esto lo demuestra como ¡wow! Es lo más reciente. Señores, Amos Kloner lo presentó hace algunas décadas, es decir, no es nada nuevo. Bueno, oiga, pero ¿es cierto que las tumbas tienen el nombre de Cristo y María Magdalena? No. Aquí en esto sí soy bastante puntual. 6 de los osarios, acuérdate que son 10, 6 tienen las siguientes inscripciones
escritas en hebreo y en arameo. Una dice, te voy a decir el nombre en hebreo y después te lo traduzco al español. Una dice Yeshua Bar Yosef. Acuérdate que Bar en hebreo significa hijo de. Así que Yeshua significa Jesús, Bar, hijo, Yosef, José. Jesús, hijo de José, dice una. Otra dice Yehuda Bar Yeshua. Judas, hijo de Jesús. Otra dice Matía, que significaría Mateo. Otra, José, que significaría José. Otra, María, que significaría María. Otra dice Mariamene Emara, que significaría María la del Maestro. En las tumbas no aparece el nombre ni Cristo ni Magdalena. Y en tiempos de Cristo había muchas personas que se llamaban Josés, José, Yeshua, que significaba Salvador, Jesús. Había muchas, pero en estas tumbas no aparece el nombre ni de Cristo ni de Magdalena. Por lo tanto, ¿cuál fue la conclusión del grupo de arqueólogos, de los expertos dirigidos por Amos Kloner, que han estudiado el hallazgo durante varias décadas? No la conclusión de Discovery Channel, sino del arqueólogo. El famoso arqueólogo israelí afirma que ese conjunto de tumbas perteneció a una familia rica, una familia próspera del primer siglo de nuestra era, es decir, de tiempos de Jesucristo, efectivamente. Pero este arqueólogo cree que no hay pruebas para poder afirmar que esa es la tumba de Cristo. También afirma que es muy poco probable que Jesús y sus parientes tuvieran una tumba familiar en Jerusalén porque ellos eran de Galilea y no tenían vínculos con la capital del pueblo israelí, ya que ellos vivían en la zona de Galilea, la zona de la gente pobre, un tanto marginada, y pues no tendrían absolutamente una tumba familiar. Por otra parte, en 1996, un portavoz de la Autoridad de Antigüedades de Israel dijo que la probabilidad de que los ataúdes pertenecieran a Jesús era casi cero. Estamos hablando entonces de otro experto de antigüedades de Israel. ¿Qué dice el principal arqueólogo sobre los nombres de las tumbas? Bueno, Amos explica que los nombres inscritos en las tumbas eran muy comunes en el tiempo de Cristo, por lo que no son argumentos ni prueba científica para llegar a la conclusión de que es la tumba de Jesús y los miembros de su familia. Los nombres solo coinciden con los de algunos personajes mencionados en el Evangelio. Claro, en el Evangelio se menciona nombres como María, como Judas, como José. Pero para que me entiendas, sería como si de repente aquí alguien encontrara una tumba que dijera Pancho y dijeran, ¡ay, es Pancho Villa! No, lo que pasa es que hay muchas personas que se llaman Franciscos y habría que preguntarse si Francisco Villa tenía familia, vínculos en el Distrito Federal, y uno diría, pues más bien tendría los vínculos hacia la zona del norte, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta para responder completamente a esta pregunta inicial es, ¿aparece en otras tumbas el nombre de Jesús? ¿En otras tumbas de Jerusalén y de por aquella zona? El arqueólogo Kloner afirma que solamente en poquitas, fíjate nada más, 900 cuevas para entierros encontradas allá en un radio de 4 kilómetros de la ciudad antigua de Jerusalén, que datan del mismo tiempo de Jesucristo, el nombre de Yeshua, es decir, Jesús, se ha encontrado 71 veces. Así que el nombre de Jesús, como puedes ver, era muy popular, y esto indica que, pues, el nombre de Jesús, de María, de José, eran muy comunes en aquel tiempo. ¿Cómo podemos comprobar que los nombres eran comunes y frecuentes? Pues miren, basta recordar que entre los 12 apóstoles hubo varios que llevaban el mismo nombre, por ejemplo, Simón el Cananeo y Simón a quien Cristo llamó Pedro. Ahí hay un mismo nombre. Judas Tadeo y Judas Iscariote. Ahí está otro mismo nombre que se repite en 2 personas. Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Ahí están otros 2 nombres que se repiten
entre los apóstoles. También encontramos 2 personajes con el nombre Juan, por ejemplo, Juan el Bautista y Juan el Evangelista. Y bueno, ¿qué decir del nombre de María? Era muy común porque así se había llamado la hermana de Moisés, y todas las mujeres querían ponerles a sus hijas el nombre de la hermana de Moisés, Miriam en hebreo o María en español. Por eso el Evangelio habla de María, la madre de Cristo, María Cleofás, María Salomé, María Magdalena, etc. Además, muchos nombres eran tomados de los héroes del Antiguo Testamento, como José. ¿Te acuerdas José el soñador? Bueno, de este nombre de José, muchas personas le ponían a sus hijos el nombre de este gran héroe del Antiguo Testamento, o como ya hemos dicho también, Miriam o María, la hermana de Moisés. Muchos también les ponían el nombre de Moisés, de Abraham o de cualquier nombre de los profetas, y por eso había muchos nombres repetidos, semejante a lo que hacemos nosotros con nuestros santos. Si admiramos a San Francisco, pues muchos les ponen a sus hijos Franciscos, Fernandos, Robertos y así. Y en nuestro tiempo, pues mucha gente admiró a Juan Pablo II y le pusieron a su hijo Juan Pablo. Pero de esto vamos a continuar hablando después de un breve corte. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Camino. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Señor, hoy te pido por las mujeres que tienen que hacer el papel de papá y mamá al mismo tiempo. Bendícelas para que no se sientan solas, no desfallezcan en su labor de educadoras, sean un buen ejemplo para sus hijos y sean incansables en la fe, la esperanza, la sabiduría y el amor. Amén. Gracias por continuar con nosotros en este programa interesante sobre la tumba supuestamente de Jesucristo y lo que nos dicen los especialistas sobre el tema. Si la tumba se presentó al público hace varias décadas, ¿qué opina Cloner de que Discovery Channel muestre la tumba hasta ahora? Bueno, pues el arqueólogo califica, y así lo dice, es una estrategia de mercadeo. Esta presentación afirma que esto es casi cierto y, dice Cloner, es muy poco responsable porque no existen ningunas pruebas de que esto sea real. ¿Qué opina Cloner sobre el documental de Discovery Channel? También se le preguntó. Él dice que lo considera una farsa publicitaria, un total sinsentido e imposible que, sin embargo, puede producir, aquí está lo importante, el morbo, la admiración, la atracción, dice Cloner, puede producir un buen material para una película de televisión. Cloner considera que el documental es un renovado intento de crear controversia en el mundo cristiano
con el fin de obtener mayores ganancias con las ventas del material, porque pues Discovery Channel no es una agencia de beneficencia, sino busca evidentemente recursos económicos. También la Facultad de Ciencias Bíblicas y Arqueológicas de Jerusalén y el Instituto de Arqueología del Vaticano reconocen el documental como un fraude. Pero qué interesante el título, ¿no? Encuentran la tumba de Jesús con Magdalena y sus hijos. Y ahí van todos los chavos a ver este documental y lamentablemente muchos creen que se trata de algo real y pues esto les produce un daño a nivel intelectual, porque están confundiendo la realidad con la fantasía. Antes del actual documental de Discovery, ¿se hizo algún otro documental? Sí. Fíjense que la BBC de Londres produjo un documental similar con el mismo argumento. Sin embargo, no lo hizo con el fin de vender o causar controversia, simplemente informativo. Mucho más serios en la BBC. ¿Qué opina Cloner sobre el director James Cameron y el guionista Simca Jacobovici? Bueno, acuérdate que este documental del Discovery lo hizo James Cameron y lo hizo el guionista Simca. Así que, ¿qué opina Cloner, este arqueólogo, sobre estos personajes? Él dice que, con todo respeto, no son arqueólogos. Una prueba de ello es que, sin base alguna, concluyen que el nombre de Mariamene Emara es el de María Magdalena, cuando se puede aplicar a cualquier otra mujer. Y la pregunta entonces ahora sería, ¿es válido para un arqueólogo mezclar la arqueología y los estudios científicos con la fantasía y la ficción? ¿Un arqueólogo que estudia verdades a través de excavaciones puede mezclar sus descubrimientos con la fantasía? Pues no. La arqueología solo puede sacar conclusiones de las evidencias. Un arqueólogo no puede sacar conclusiones de cuestiones fantasiosas. Ahora, una pregunta más. El ADN, esta sustancia que se utiliza ahora para tantas cosas, ¿el ADN puede comprobar que Cristo estuvo sepultado en ese lugar? La respuesta es no. Mira, se puede encontrar ADN en los osarios, pero no constituye una prueba de que Cristo estuvo allí. ¿Por qué? Mira, para ello se necesitaría tener ADN de Cristo y compararlo con el que se encuentra en las tumbas, pero esto no es posible. Es posible comparar entre sí el ADN de quienes están enterrados en esos osarios, pero no con el de Cristo. Se necesitaría ser muy irresponsable para afirmar que se ha encontrado el ADN de Cristo. Además, hay casos en los que una misma tumba o una urna funeraria podían ser utilizadas para varios enterramientos. Por eso el arqueólogo Charles Pellegrino, que junto con Simca Jacobovici es coautor del libro La tumba de la familia de Jesús, ha sido muy claro en su posición. Él acepta que el ADN mitocondrial permitirá a los investigadores trazar la historia racial de la familia sepultada en ese lugar. Es decir, está diciendo este hombre, comparando el ADN de los distintos huesos, yo podré decir cuál es la historia, la raza de esta familia, pero este autor admite que las pruebas genéticas no permiten afirmar con certeza absoluta que la tumba perteneció a Jesús. Esto sería estar mezclando cosas verdaderas con cosas fantasiosas. Así que, en otras palabras, él dice, se puede estudiar el ADN de quienes estuvieron ahí y la relación entre sí de los personajes que estaban ahí sepultados, pero no se puede tener la certeza de quiénes hayan sido. Ahora, nos vamos acercando más a este programa del Discovery. ¿Ha combinado James Cameron la verdad con la fantasía? Pues ¿tú qué crees? Como buen cineasta lo ha hecho muchas veces. Un ejemplo es su película Titanic. Para realizar esta película, Cameron hizo estudios profundos sobre el barco. Ahí estamos bien. Estudios profundos, pero después los mezcló con una historia de amor ficticia. Así que si tú crees que DiCaprio andaba ahí en el Titanic, pues eso ya no. Por eso podemos calificar como descubrimiento fantástico su documental, porque a un hallazgo real lo ha llenado de fantasía. Ahora ya hablamos de James Cameron, ¿quién es? Ahora vamos a hablar de quién es el colaborador de Cameron en este documental. ¿Realmente es arqueólogo? No.
El colaborador que hemos dicho se llama Simca Jacobovici. No es arqueólogo, sino hizo estudio en ciencias filosóficas y políticas en la Universidad McGill y en relaciones internacionales en la Universidad de Toronto. Es decir, ¿qué tiene que ver esto con arqueología? Nada. También ha obtenido premios en el área de cine. No es arqueología, pero no es reconocido como arqueólogo. Los premios Emmy reconocen su autoridad en otro rubro, como cineasta, pero no como arqueólogo. ¿Hay algún precedente que muestre que Simca Jacobovici haya distorsionado la verdad en otra ocasión o los conocimientos de la arqueología? Sí, fíjense que en el año 2002, Simca presentó también en Discovery Channel el hallazgo de una tumba que supuestamente perteneció a Santiago, el hijo de José. En esa ocasión, este hombre, Simca, afirmaba rotundamente que la tumba de el hijo de José era original, por lo tanto era un hermano de Cristo, y decía que mostraba que Cristo había tenido otros hermanos carnales. Meses después, los arqueólogos más respetables estudiaron esto y dieron su veredicto. ¿Y qué crees? Esta tumba que decía Simca que era original era una tumba totalmente falsa. Así que aunque Discovery hizo mucha publicidad en la presentación del tema, resulta que después, para desmentir que esto no era verdadero, no hizo absolutamente nada. Así que Simca perdió credibilidad. Claro, es muy bueno para el cine, pero en la arqueología es bastante malo. Y bueno, tenemos que decir, por lo tanto, que esto acerca de la tumba de Jesucristo no ha sido otra cosa sino simplemente una idea de producir morbo, atención para algo que no es verdadero, utilizando elementos que sí son verdaderos. Y con esta información del día de hoy terminamos este programa. Solamente me queda agradecerle a usted por haber estado en este programa. Muchas bendiciones. Hasta mañana. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.